Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Jeremías Pombo y en este proyecto ocupo el rol de analista de datos para el organismo de seguridad vial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Voy a presentar un proyecto que tiene como principal objetivo mejorar la seguridad vial y salvar vidas humanas a través de un informe que tiene ciertos gráficos que nos van a indicar el comportamiento de algunas variables que influyen en la seguridad vial y vamos a puntualizar hallazgos clave y, si nos queda tiempo, arribar a conclusiones y a recomendaciones. Primero, para entender un poco la problemática, vamos a dar una primera información, que es que en las calles de Buenos Aires, en los últimos 3 años estudiados, hubo más de 26.000 accidentes viales con cerca de 300 víctimas fatales, es decir, que cerca del 1% o uno de cada 100 accidentes terminaron en tragedias irreparables. La prevención de estos siniestros involucra varias medidas, podemos enumerar educación vial, cumplimiento de normas, infraestructura de rutas y promoción de vehículos más seguros. Es importante destacar que el seguimiento de las estadísticas nos sirve para comprender cómo funcionan en relación todas estas variables en los siniestros viales para poder llevar a cabo políticas de prevención que realmente sean efectivas. Bueno, a continuación voy a presentar un primer gráfico que habla de los KPIs buscados, los KPIs propuestos, que perseguían principalmente 3 objetivos. Uno era bajar un 10% semestral la cantidad de víctimas fatales y, como lo vemos acá en el gráfico, vamos a empezar a mirarlo en los gráficos inferiores. Vemos que semestre a semestre hay algunos meses donde la tasa aumenta y algunos donde la tasa disminuye. Los meses en los que la tasa es menor al 10% semestral están remarcados en celeste para remarcar bien cuáles fueron los semestres en los que sí se cumplió el KPI. Asimismo, teníamos un segundo KPI en el que queríamos bajar 7%, en este caso anual, la tasa de víctimas fatales en moto. Podemos ver que hay meses en los que se cumple, años en los que se cumple y años en los que no. Acá tenemos una particularidad, que es en el año 2020 se cumple con creces debido a las restricciones de circulación de la pandemia y, por consecuente, el año 2021 parece que aumenta significativamente, pero tenemos que tener en cuenta que el año 2020 fue un caso atípico. Y otro KPI interesante tiene que ver también con las víctimas fatales, pero en este caso de peatones, ya que vamos a ver más adelante que los peatones y los motociclistas son los principales perjudicados en accidentes fatales. Acá también tenemos el mismo objetivo anual y vemos que en el 2019 sí hubo una baja considerable. Esto se debe a políticas de educación a peatones. Y después, en el 2020 y 2021 no subió considerablemente, pero se mantuvieron las tasas, las mismas tasas. Bueno, vamos a ver si nos concentramos en los 6 años del estudio, no solamente en los últimos 3, como estábamos viendo. Y vamos a ver las víctimas fatales, que se da una tendencia a la baja. Es decir, que si bien es preocupante, ya que, por ejemplo, para darnos una idea de la gravedad del asunto, podemos decir que por día aproximadamente 24 accidentes suceden en la Ciudad de Buenos Aires. Por semana se producen entre 1 y 2 muertes en la Ciudad de Buenos Aires. Por año, entre 90 y 100 accidentes con víctimas fatales, lo cual es realmente preocupante. Pero si nos basamos en los gráficos de los últimos 6 años estudiados, vamos a ver que hay una tendencia a la baja. Están cargando los gráficos. Espera un segundo. Ahí está. Una tendencia a la baja, más allá de que en el 2018 subieron un poco las víctimas fatales, pero después siguen bajando. De nuevo vemos en el 2020 una baja significativa, pero la tendencia general es hacia la baja. Bueno, no quiero demorarme más y quiero que pasemos a ver cómo funcionan las distintas variables en cuanto a la incidencia de la fatalidad o no en los accidentes. Vamos a ver que acá está bien discriminado en estos gráficos cuál es el principal acusado o responsable de los siniestros viales. En este caso, los principales acusados son los autos y, en segundo lugar, siguen los colectivos. El principal tipo de víctima es la moto. Luego siguen los autos, bicicletas y, en cuarto lugar, peatones. Esto es porque estamos concentrándonos en accidentes con víctimas tanto fatales como no fatales. Después, cuando nos concentremos en víctimas fatales, vamos a ver que las motos y los peatones van a ser los principales tipos de víctimas. Bueno, en la Comuna 1, que es el microcentro de Buenos Aires, es el lugar donde más accidentes suceden, tanto fatales como no fatales. Podemos ver que las víctimas, según el mes del año, no tienen gran variabilidad y que por tipo de calle podemos ver que donde más suceden accidentes es en avenidas y también un gran número de accidentes suceden en calles. Después, no tanto en autopistas, ya que Buenos Aires no tiene gran cantidad de autopistas dentro de la ciudad, y además nos tenemos que acordar que acá nos estamos centrando en víctimas totales, no solo víctimas fatales. Y el horario donde suceden más accidentes es el horario laboral, entre las 12 y las 18 o 19 horas. Lo podemos ver acá resaltado en un celeste más oscuro, que los números son mucho más abundantes que en otros horarios, pero ahora sí vamos a hacer una pequeña diferenciación para estudiar un poco cómo cambian las tasas de víctimas, ahora sí fatales, en todos los gráficos vistos.
Voy a tratar de hacerlo de manera resumida para poder llegar a alguna conclusión. Lo que podemos ver ahora es que, por ejemplo, los tipos de acusados, el principal sigue siendo el auto, pero aparecen pasajeros y transporte de cargas también como principales acusados, ocupando el puesto 2 y 3 del ranking. Los pasajeros se refiere a pasajeros que ascienden y descienden de vehículos de transporte público, y vemos que son un problema bastante grave a considerar, al igual que el transporte de cargas. Nos fijamos que los colectivos dejaron de aparecer en el tipo de acusado de víctimas fatales. Quiere decir que los colectivos ocasionan muchos accidentes, pero tienen poca tasa de fatalidad esos accidentes. Vemos que ahora sí los peatones y las motos son los principales tipos de víctimas fatales y la Comuna 1 sigue siendo la principal en cuanto a accidentes fatales. Y ahora sí, según el mes del año, ahora sí podemos ver que diciembre es un mes problemático en cuanto a la fatalidad de los accidentes. Ahora sí se destaca. Y si nos volvemos a ver al gráfico por tipo de calle, el gráfico de anillos, vemos que las calles internas, que representaban la mitad de los accidentes, ahora representan solamente el 19%. Quiere decir que muy pocos accidentes en calles internas terminan con desenlace fatal. En cambio, las autopistas, gran número de los accidentes terminan con desenlace fatal, por eso vemos que ese número insignificante, que era casi el 1%, ahora cuando filtramos y observamos solo los accidentes fatales es del 8%. Y por último vemos que entre las 5 y las 8 de la mañana, horario de madrugada, es el horario donde más muertes ocurren. Y esto va en contradicción con el horario donde veíamos que ocurrían la mayor cantidad de accidentes, que era entre las 12 y las 19. Quiere decir que los pocos accidentes que ocurren en la madrugada son bastante preocupantes porque tienen alta tasa de fatalidad. Ahora sí, no sé, me dirás vos si queda tiempo, enumero 4 o 5 puntos importantes y hay 4 o 5 recomendaciones importantes. Bueno, tenemos estos descubrimientos clave. Los accidentes entre las 5 y las 8 am tienen gran tasa de fatalidad. Diciembre es un mes crítico con tasa de fatalidad significativamente más alta. Los peatones y motociclistas tienen mayor tasa de fatalidad y la mayoría de los accidentes ocurren en avenidas. Podemos decir también algunas conclusiones relevantes, un resumen de las principales. Después en el reporte tenemos el desarrollo de estas conclusiones. Los accidentes en horarios de madrugada los fines de semana están relacionados con conductores alcoholizados y a altas velocidades. Diciembre, como dijimos, representa un desafío en seguridad vial, especialmente en autopistas, donde hay altas tasas de fatalidad. Los accidentes en autopistas y avenidas tienen altas tasas de fatalidad en contraposición a los accidentes en calles internas. Y la franja horaria laboral tiene alta tasa de accidentes, pero baja tasa de fatalidad. Y por último, como cierre de este informe, queremos dar algunas recomendaciones llamadas pasos hacia un futuro más seguro, que si bien, por lo que vimos en el primer gráfico, que van hacia la baja, ya están llevándose a cabo, pero se pueden profundizar más. Por ejemplo, duplicar los controles de verificaciones técnicas vehiculares de automóviles durante noviembre, diciembre y enero, porque como vimos, en diciembre era donde más accidentes se producían, producto de más autos en circulación y tal vez en no tan buen estado. También reforzar controles de alcoholemia en horarios críticos observados, como viernes, sábado y domingo, por la madrugada. Limitar la circulación de vehículos de carga en áreas congestionadas en horas pico, por ejemplo, lo que vimos en la Comuna 1, que había gran cantidad de muertes por vehículos de carga. Campañas de concientización y multas por no usar casco, ya que las motos son el principal número de víctimas fatales lo tenemos en motociclistas. Aumentar controles de velocidad y uso del cinturón en autopistas los días domingos. Concientizar sobre maniobras peligrosas en avenidas. Descomprimir el tránsito de la avenida General Paz con horas de circunvalación, ya que es una avenida donde todo el tiempo hay mucha circulación y eso genera una alta tasa de accidentes. Y por último, profundizar en programas de educación para peatones. Bueno, con estas últimas recomendaciones concluye la presentación. Muchas gracias por la atención y quedo abierto a preguntas.